que passi el Miguelito Jackson. Buenas noches, compadre. Bona nit. Ell és el Miguel Jackson. Millor que ens expliqui ell. Quin asos ets tu, Miguel? Pues yo soy un cantante muy reconocido aquí en el mundo, ¿no? La gente que me ve por la calle sabe que soy el Miguel Jackson, ¿no? Sé que hace sus bailes y todas sus cosas. Quins van ser els teus orígens artístics? Pues nosotros empezamos allí en el barrio, ¿no? Con los hermanos. Nosotros somos 9 hermanos. Mi padre es José y mi madre era Katy. Estamos ahí, ¿no? Con los hermanos, ¿no? Con los Germán, que la gente lo conoce por el Germain, el Tito, que es Antoñico. Estábamos todos ahí bailando, ¿no? Nosotros. Y nuestro padre estaba todo el día, venga, ahí a bailar, todo el día tocando, ¿no? Y al final yo era más chiquitín, ¿no? Yo era más chiquitín, entonces yo empecé a bailar y porque yo lo hacía así, ¿sabes? La gente me iba rápido, ¿no? Yo hacía pum, pum, aquí, pum, ¿sabes? La gente me seguía, ¿no? Entonces empezamos a hacer nuestros bolitos, no sé qué, al final empezamos a grabar 4 o 5 discos, grabamos ahí, sí. Estem veient aquí alguna de las teves portades més conegudes, oi que sí? Sí, este es el disco de Va, aquí empezamos, esto significa, porque yo no sé lo que significa en inglés, ¿no? Pero me dijeron que yo pusiese los títulos en inglés porque así llega todo el mundo, ¿no? Significa dolent, malo. Este vendimos mucho, los moros no van abasto ahí en las calles vendiéndolo, bueno, no sé cuántas copias vendimos, tengo 600 discos de oro y todas estas cosas, ¿sabes? Que nosotros lo fundimos, mi papá lo fundió y nos hicimos cordones para todos con nuestro nombre. El Miguel Jackson és un artista reconegut internacionalment, o això ens ha vingut a dir, és un gran ballarí, i a part tu ets cantant. Explica'ns una miqueta quin tipus de música tu has fet al llarg de tots aquests anys que dius que portes al món de l'art. Nosotros estábamos en el grupo de los hermanos, ¿no? Y claro, llegó un día que entonces los pequeños, bueno, los grandes, yo era pequeño, ¿no? Se empezaron a coger novias y todas esas cosas y dije yo, ¿qué pasa aquí? ¿Me voy a quedar yo solo? Y a mí me suba los huevos llenos de pelo, digo, me voy a sacar yo un disco. Y me sacó un disco, yo solo, ¿no? Que salía Xera Mamorenico porque venimos de Cuba, no, este fue el segundo, este fue el pelotazo. Ahí fue donde me tengo pelotazo. ¿Quién es aquest disc, Michael? Este es de Cile. Cile significa que da miedo, ¿sabes? Sí. Nosotros hicimos un videoclip ahí con todos los muertos, ¿sabes? Bailando de aquí, pum, nos regalábamos nosotros, ¿sabes? Nosotros, yo estaba solo, ¿sabes? Aquí vendimos no sé cuántas copias, aquí me hice famoso aquí yo. Tu al principi vas començar més moreno o sempre has estat d'aquest color? No, porque aquí, por ejemplo, aquí estaba más blanquito, los de antes estaban más moreno porque fuimos a viaje de Cuba. Fuimos así, sí, pegó un poquito la cosa, estamos en mucha playa. Pero después ya empezamos a coger un poquito de color, ¿no? Porque vinimos a trabajar en Europa, ¿no? Venimos a hacer nuestros discos en Europa, nuestros bolitos, ¿sabes? Y la gente lo seguía. Y si era un negro, pues dicen, mira un negro bailando, maricón. No, pero el negro sabe bailar, ¿sabes? Los negros saben bailar como los blancos. ¿Entiendes? Claro. Tu, Miguel Jackson, ens consta que el teu barri, el teu país d'on vens, exactament tu ets tota una estrella, oi que sí? Sí, a mí cuando me por el barrio me dice, oye, me paso para atrás, me dice, digo, te metes que tú hostia para adelante, me dice, mierda, pero no, porque yo soy muy bailarín, a mí la gente me gusta, ¿no? La gente me quiere, la gente me dice, tú, hazte un moonwalk de esto, y yo me hago así, ¿sabes? En medio de la calle, la gente me sigue. Tiene arte que quita el sentido. Hemos sacado una peliculita y todo, ¿sabes? Para que la gente la vea. Sí, estamos ahí bailando, pum, muchos bailarines, ¿no? Porque yo ya quiero acabar mi carrera. Esto de la fama es muy jodido, ¿me entiendes, no? Esto es bastante jorobado, todo la fama no puedes ni ir al Mercadona a comprar con tu mujer claro. 3 kilos de queso, no puedes comprar nada. Ja ho entenc. Com veus el futur? Perquè clar, s'està parlant molt, en aquest programa sobretot, que la crisi està afectant molt artistes reconeguts com tu en aquest cas. Com ho veus? Com veus el futur, Miguel? Futuro, bueno, yo tengo un pasado ya. Yo he sacado muchos discos de oro, de bronce, de todo, ¿sabes? Tengo medallas de todo ya. Entonces yo ya te lo he hecho toda la música. Hay que dejar a las juventudes que empiecen a hacer cosillas, ¿no? A bailar y a todas esas cosas, ¿no? Porque yo, claro, yo con todo lo que inventé, todos los bailes, todo lo que inventé, ¿sabes? Pues yo, claro, la gente me sigue, ¿no? La gente imita mis pasos, ¿me entiendes? Entonces la gente, porque hay que dejar a las juventudes. Los viejos de gloria ya estamos ahí. Hay que dejarlos que aprendan.